Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Cándal, esto es Diálogo Abierto, aquí en la señal de la primera cadena nacional, Grupo Fórmula, transmitiendo a toda la República Mexicana esta noche de sábado, 26 de junio, a través del 157 de Sky, el 121 de Easy, el 153 de Megacable, el 161 de Total Play y el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá, a través de Telefórmula Estados Unidos, vía las cadenas Xfinity Latino y Latino View, y claro, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Como todos los sábados, me da muchísimo gusto compartir este espacio con Felipe Gaitán. Hola, Felipe. Memo, Fernando, Carlos, un saludo en este sábado. Y si escuchan música de fondo es porque no es serenata, es el paisaje urbano ya cotidiano. Se dice, se rumora y se comenta que sí te están llevando serenata, pero bueno, ese es otro tema. Carlos Sandoval. ¿Cómo estás, mi estimado Memo? Qué gusto saludarte aquí en la tarde del sábado, al buen amigo Fernando, al buen Felipe y a todo el equipo de producción y a todos nuestros amigos que nos ven el día de hoy, sábado. Y a Fernando Gutiérrez, que hoy además se inicia como analista político. Vamos a dejar de hablar de infraestructura. Hoy también le va a entrar a la política. No, muchas gracias, Memo. Saludos, Felipe y Carlos, a todo el auditorio. Es un placer estar aquí y tratar de platicar y colaborar sobre varios temas que traemos muy interesantes. Sin lugar a dudas, porque independientemente de los conocimientos o las experiencias individuales, hoy tenemos temas que tienen que ver con la opinión real, y lo pongo así, de cada uno de nosotros, más allá de nuestras actividades profesionales o periodísticas, como ciudadanos. Porque hay dos temas fundamentales que vamos a tratar hoy: la consulta para enjuiciar a los expresidentes y la destitución de Irma Heréndira Sandoval como secretaria de la Función Pública, porque van más allá del comentario político tradicional. Empecemos con la destitución de la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval. Insisto, destitución, porque tradicionalmente en la política el jefe siempre le da la oportunidad al que va a separar del cargo que renuncie. El presidente López Obrador es un perfecto conocedor de los lenguajes del diccionario político, y cuando él dice tomé la decisión de sustituirla, pues eso se traduce en lenguaje llano como que la corrió. Y hay muchas razones alrededor de ello, empezando porque no dio el más mínimo resultado durante el tiempo de su gestión, porque no es ningún secreto que ella trató de impulsar de manera muy fuerte a su hermano Amílcar para ser candidato de Morena a la gobernatura de Guerrero, y porque se dice, se rumora y se comenta que fue ella y su cónyuge John Ackerman quienes filtraron a los medios los asuntos relacionados con las acusaciones en contra de Félix Salgado Macedonio, que aunque eran conocidas, digamos que ellos las revivieron. Hay que decir que Ackerman y Sandoval, que por cierto no es prima de Carlos, no, gracias a pesar a Dios, de la coincidencia, muchas gracias. formaban parte de un círculo muy cercano al presidente, muy ideologizado, muy de izquierda radical, y que evidentemente con su salida, pues esta parte se rompe. Y yo sí quiero festejar el nombramiento del nuevo secretario Salcedo, porque proviene de una larga carrera administrativa, no política, administrativa, con cargos de primer nivel, y hasta donde he podido referenciar, no hay un solo escándalo en su contra, después de muchísimos años en la función pública, donde además todos los que lo han conocido, y hablo de personajes de primer nivel, se refieren a él como una persona honesta, que entiendo que eso es algo que le gusta mucho al presidente, eficiente, y que me da la impresión, porque es normal cuando un presidente hace cambios en el tercer año, que busca remediar cosas, y aquí estamos hablando de profesionalización y eficiencia. Empiezo contigo, Felipe. Fíjate, Memo, colegas, una de las cosas, y siempre hemos dicho que una parte, el presidente siempre ha manejado muy bien la parte simbólica, es decir, este simbolismo lo proyecta con una fuerza tal, y ustedes habrán notado que casi siempre cuando se dan los cambios en el gabinete, están sentados como en una sala en dos sillas separadas o están de pie. Aquí no, aquí hubo un escritorio de por medio, y el escritorio tiene un símbolo de poder muy fuerte. Es decir, finalmente quien está enfrente de ti es tu subordinado, no es tu amigo el que está frente como en las otras ocasiones. En el caso de Irma Heréndira es sintomático porque había sido muy cercana y amiga personal del presidente, y la forma y las palabras que le dedica
Es decir, no le dice se retira, presentó la renuncia, la remuevo, es decir, la sustituyo. Y esto marca un distanciamiento, pero abismal, o sea, ya que se fueron al ostracismo, tanto Irma Heréndira como Ackerman. Y uno pensaría, bueno, se va a regresar a la UNAM y va a ser investigadora, pero aún ella había labrado una trayectoria como la gran académica experta en la corrupción en América Latina y en México, y lo ha hecho con Ackerman. Entonces, ahora que sale, no solamente es un duro golpe para su trayectoria política, sino también para su trayectoria académica, porque al final de cuentas no se va a recuperar. Aquí lo interesante fue que llegó con muchas expectativas Irma Heréndira, pero acabó defraudando a tiros y troyanos, a los troyanos, en este caso a los opositores, porque nunca persiguió nada cuando el lema de la Cuarta Transformación fue el combate a la corrupción. Y no hubo una sola, más que una inhabilitación a Videgaray, que no le preocupará mucho al exsecretario Por de cierto, Hacienda. te interrumpo un segundo. Me dicen cercanos a Videgaray que no duerme, ¿eh? Está preocupadísimo con la inhabilitación. Y qué va a ser en los próximos años, ¿no? Entonces, es lo más que ha llegado. Tenemos todo el tema de Odebrecht y todo está alrededor. Nunca lo resolvió, pero al contrario, se convirtió en alguien que protegía los casos que se dieron dentro de la Cuarta T, como fue el caso de Bartlett, el hijo de Bartlett, lo que se dieron los casos, ella misma señalada por las casas, el cúmulo de casas, como una investigadora no puede comprar en tan poco tiempo esa cantidad de propiedades. Entonces acabó desgastando su propia imagen y al final le pegó, sí, bien es cierto, le pegó Tú lo de... también estás en ese mismo sistema y además de manera muy destacada y tú tienes la mitad de esas casas, ¿no? Ojalá, pero nada más en miniatura, en versión Lego, es lo único que me alcanza con el sueldo del CONACYT, con el apoyo que nos da del SNI, que ya no lo van a quitar, por cierto. Entonces, te das cuenta que era inconsistente lo que había. Y lo que vemos en el caso de Irma Heréndira no fue solamente el caso de Guerrero, que es la parte más visible. También recordemos que empezaron a salir notas sobre la compra a sobreprecio de pruebas de antígeno a sobreprecio. Y eso le pega directamente a la línea de flotación, al discurso del presidente de austeridad, de moralidad y de anticorrupción. Entonces, fue sintomática la salida de la peor manera, no se había visto una salida de un secretario, de una secretaria en esas condiciones. Fernando, tu opinión. Sí, coincido totalmente con Felipe. Yo creo que valdría la pena mencionar, sin lugar a dudas, como tú lo mencionaste en la introducción, ella era gente del equipo del presidente. Trabajó desde el 2006 en su equipo de campaña. En el 2012 seguía muy de cerca y estuvo la oportunidad de ser la que se encargaba de las relaciones con la sociedad civil. Entonces yo creo que es una gente, como tú dices, que venía amalgamada, que venía claramente en el equipo o en la familia del equipo del presidente. Cero resultados, ese es un hecho. Sabemos que hubo cambio de señales, la forma con la cual el presidente le pide no su renuncia, como dice, la destituye y le marca la línea y esa separación entre lo que había sido, y sobre todo la frase que ella utiliza cuando se despide o cuando habla con el presidente, porque dice, sé de dónde vengo y tengo claro a dónde voy. Siempre estaré del lado correcto de la historia, o sea, y es una manera de despedirse en la cual, bueno, pues fue criticado en su momento, incluso en el Twitter de la secretaria de Energía, salió y dijo, bueno, se va y se va peleando. Luego ese Twitter desapareció, ya no lo vemos, como pasa en otras circunstancias, pero sí creo que es una cosa muy clara. Y agregando a lo que dijo Felipe rápidamente, ella sí participó también en la compra de medicamentos. Tuvo en su momento, y podemos decir cuáles medicamentos, porque no los hay en los hospitales, y participó también en la compra de vacunas contra el COVID, en donde se dice que hay empresas fantasmas involucradas. Yo creo que es un tema muy interesante, yo creo que es una llamada de atención, y ojalá que sea el cambio del rumbo en este sentido del presidente y que ahora sí actuemos firmemente contra la corrupción, como se ha dicho. Carlos, a pesar del parentesco que te une con Irma Heréndira, tu opinión objetiva. Mi estimado Memo, creo que desde que la nombraron siempre me deslindé, ¿eh? La verdad, era muy polémico, de hecho, el nombramiento. Y yo te diría, crónica de una muerte anunciada desde ese momento, mi estimado Memo. Fíjate que inicio, como dices, y bien lo dijiste tú, felicitando a Roberto Salcedo,
Creo que es un gran nombramiento del presidente. Ahora sí hay que reconocer, como aquí siempre lo hacemos, cuando las cosas se hacen bien, hay que reconocerlas también. Y creo que el nombramiento de Roberto es muy interesante, es un agente de primer nivel, muy conocido y sobre todo un técnico, un experto en el tema, cosa que desafortunadamente Irma Heréndida pues no lo era, realmente era una política que la meten de alguna manera a operar este tema, que como bien lo dice Felipe, pues era una de las columnas vertebrales de este gobierno, del presidente de la República, y sin embargo, pues se vio involucrada en demasiados casos muy raros, ¿no? Yo creo que el hecho de lo de las casas, el hecho de esa casa muy rara que el gobierno de la Ciudad de México le regala, eso a mí me impactó a la sociedad, yo creo que venía pues ya muy dañado, muy dañada la imagen, y obviamente creo que la gota que derramó el vaso es este apoyo a su hermano para poder contender para la gobernatura del estado de Guerrero. Fue muy sabido que desde la Secretaría operaba las líneas rojas para apoyo a él. Salió todo el tema de la violación. Como tú bien dices, Memo, ya estaban muy guardados estos temas, estaban prácticamente olvidados y obviamente pues salió y sí le funcionó, porque obviamente quitaron de candidato a Félix, aunque Félix pues ya se movió y metió a su hija, ¿no? Pero sí, definitivamente creo que este cambio es muy, muy bueno. Creo que es bueno para el país, es bueno para el presidente y para toda la visión de su gobierno. Y lo que sí es que bueno, pues esperemos que haya buenos resultados, que es lo que todos los mexicanos pues queremos, ¿no? La verdad, como te digo, festejo el nuevo nombramiento y pues sí me llama la atención que, bueno, no fue un adiós, vimos un caso muy parecido en los últimos días, que fue este enroque para la Secretaría de Hacienda, donde se nombra, el secretario de Hacienda se va obviamente a Banco de México, o sea, entra un nuevo secretario, o sea, se ve lógico, que de hecho no ha tomado posesión, Carlos, ¿no? Va a perdón, tomar. Sí, pero además también con un prestigio y un currículum sí. de primer nivel. Así es, de primera. Y en este caso, como bien lo estamos comentando y analizando, pues fue realmente un despido. O sea, un despido Sí. prácticamente es como si el jefe de la Oficina de Recursos Humanos te despidiera. Ahí pudo defenderse algo, decir algunos comentarios, pero la verdad fue un pésimo papel que hizo ella. Y bueno, y pobre de la UNAM, o sea, ojalá que los que están ahí, el tema de investigadores, Felipe, pues aguas, ¿no? Aguas con todo el tema, ¿no? No vaya a quererse luego lanzar a la rectoría de la UNAM. Esperemos en Dios que no. En política todo es posible. Así Oye, es. Memo, nada Sí, más Felipe. para señalar algo, llegó un momento donde se llegó a candidatear para rectoría a Ackerman de ese nivel, y Ackerman era No, el gran operador. Sí. Ahora no ha dicho ni pío, y no me refiero al hermano Bueno, del presidente, ni pío. Ni pío pío. yo creo que no es por falta de ganas. Ahí sí podríamos hablar de una autocensura, porque evidentemente en política, y eso es normal, hay un código, como diría Sun Tzu en su famosísimo libro El arte de la guerra. En el ejército siempre debe de existir un código muy claro de premios y castigos para que todo el mundo sepa a qué atenerse. Vamos a ir un corte muy rápido, no tardamos nada, volvemos de inmediato a diálogo abierto, terminamos con la conclusión de este tema y pasamos al otro gran tema polémico que es la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Volvemos de inmediato.